Pablo, ¿cómo ves a China? Pues es el candidato a destituir a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. Tiene muchos problemas entre manos, pero también los tiene Estados Unidos. Especialmente en el corto plazo ha incurrido en la solución del endeudamiento para solventar el problema de la burbuja inmobiliaria que pinchó en 2018. Tiene un problema con los gobiernos locales que antes sus principales ingresos provenían de la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios. Ahora, como no se está construyendo, eso plantea la necesidad de transferencias de liquidez del gobierno central al gobierno local, tienen un paro juvenil muy alto, o sea, tienen un montón de líos. Pero personalmente creo que es una economía que tiene potencial de acercarse mucho más a Estados Sí, Unidos. porque si quieres, antes de ello, o sea, China, ¿cómo ha pasado? O sea, ¿cómo era la economía del siglo pasado China? No sé si era más quizá agraria, o sea, del Sí, sector antes a la hora, primario, puro ¿no? y duro, Ujú, ¿no? Sí, el sector primario era, o sea, era un país principalmente ujú. agrícola y luego se produce la gran migración del campo a la ciudad, ¿no? Y aquello cambia completamente la renta per cápita del ciudadano chino. Se construyen ciudades que son auténticas megápolis, esas increíbles, ¿no? Hay una ciudad que tiene 34 millones de habitantes, que es casi como España, una ciudad. Um, y dices, bueno, a partir de ahí surge evidentemente un deseo de cuando tú empiezas a tener una renta más alta de lo que estabas acostumbrado, la mentalidad también va cambiando, ¿no? Y yo creo que los chinos buscan la forma en la que crezca el valor de su patrimonio y descubren que la vivienda, en el periodo en que viven, con el nacimiento de ciudades enteras, es el foco donde pueden poner su dinero con garantías. Y a diferencia de lo que a lo mejor pasa en Estados Unidos, donde la gente invierte mucho en bolsa, aquí invierten principalmente en vivienda y cuando luego llega el final de la burbuja y en 2018 Evergrande, esta gran inmobiliaria, quiebra o dice que no va a poder hacer frente a los pagos, se produce un efecto contagio, empieza el desánimo, se dejan de construir muchas de las promociones, el consumidor ve que pierde poder en su patrimonio porque el precio de vivienda baja, no en términos interanuales, baja realmente el precio y estamos en ese punto ahora, ¿no? Y a eso hay que añadir que los gobiernos locales para financiar sus gastos utilizaban la venta de terreno para proyectos inmobiliarios y ahora no se venden, con lo cual de repente te encuentras en esa situación en la que para devolverle la confianza al consumidor tienes que conseguir arreglar un problema inmobiliario muy complejo y además eso ayudaría a que los gobiernos locales no tuviesen una deuda o un déficit tan grande y por tanto no tuvieses que endeudar al país en su totalidad. A esto hay que añadir ahora el riesgo deflacionista, pero eso es producto del consumidor. Si el consumidor no consume, no sube los precios, porque como no hay fuerza de la demanda, el riesgo es entrar en deflación, que es que la inflación sea negativa, y si a ti te dicen que el año que viene va a ser más barato algo que este año, pues automáticamente dices, me espero, si no es necesario, y al haber menos consumo, menos crecimiento, más deflación, y es una espiral muy negativa, ¿no? Con lo cual tienen ese problema, pero luego tienen la otra parte, ¿no? La otra parte es que es una sociedad muy trabajadora que tiene una capacidad tecnológica brutal. Antes era, como decíamos, la fábrica del mundo. Todo el mundo llevaba allí su producto porque la mano de obra era muy barata. Y claro, durante décadas han estado viendo cómo se hacían coches y baterías y un montón de cosas hasta que se convierten en expertos en eso. Y cuando salen al mercado, ya no como yo te fabrico tu bien, sino yo fabrico mi propio bien y lo pongo a competir con el resto, de repente descubres pues lo que pasó con DeepSeek el otro día, ¿no? Hace un par de días, que tienen una IA que les ha costado muchísimo menos fabricar que a OpenAI la suya y que es casi igual de buena en rendimiento y descubres que el que tienes enfrente es un auténtico buen competidor en tecnología de máximo nivel, a pesar de que hay una guerra arancelaria que impide que lo más vanguardista les llegue a los chinos. El hecho de que sin tener eso puedan competir contigo, evidentemente es por lo que ha provocado este pequeño movimiento fuerte en Wall Street las últimas 48 horas. Ujú. ¿Y por dónde va la India? Teniendo en cuenta que no sé si ya es el país con más habitantes del mundo. Sí, es el más poblado, pero a nivel de PIB está muy lejos de China. Es una gran promesa. También tiene muchísimas cosas que tiene que mejorar estructuralmente, pero es la siguiente gran apuesta, ¿no? Eh, igual te pillo muy joven, ¿no? Pero una época que hablábamos de los tigres en Asia, ¿no? Ujú. Eran economías tipo Vietnam, Taiwán, Corea,
que de repente revolucionaron la forma de hacer las cosas y decías, ¡buah, estos son increíbles!, ¿no? Y luego estaban otros países asiáticos que no tenían ese talento tecnológico. Algunos lo siguen manteniendo. Taiwán tiene las mejores fábricas de semiconductores del mundo, ¿no? Pero dices, bueno, qué pasa con el mundo? Asia ya no es una economía emergente en sus inicios, sino que tiene economías ya bastante desarrolladas en ella. Es que el siguiente bloque es África. Es decir, habrá un momento en que África se podría convertir en la fábrica del mundo. Esa forma de entender, lo llevo allí, que es muy barata la mano de obra. Necesitas un nivel de sofisticación suficientemente grande como para que no solamente sea barato, sino que sea de buena calidad, ¿no? Todavía no ha llegado a lo mejor eso. Pero yo creo que Asia está cambiando. Asia ya no la podemos ver como la veíamos antes. Y China está mucho más cerca de Estados Unidos, en mi opinión, que de la India. ¿Vale? Pero si me dijeses, y dentro de 30 o 40 años, te diría, la India probablemente será una de las economías que va a estar disputando la primacía en el mundo. No me extrañaría nada. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.